¿Quieren que sea grabada? Sí, pues quizás porque como vamos a ver fórmula y todas esas cosas, si es que llega a pasar algo, podríamos también después volver a estudiarla, repasar esa fórmula y todo eso. Ya. Nacho, ¿puedes grabar tú por fin? Enseguida. Acá no me sale, pero te voy a dejar de compartir. Ya hice. Y ahí está. Estamos listos. Ya. Dale nomás, Nacho. Ya, lo primero que vamos a ver va a ser la ecuación de la continuidad. Acá les puse algunos tips para saber identificar los problemas en los cuales pueden usarla. Por ejemplo, siempre se tiene que tratar de un fluido en movimiento. Y es importante que sea el mismo fluido, porque ¿qué pasa? Si, no sé, en este punto uno se trata de agua y en el punto 2 se trata de aceite, no aplicaría esta fórmula por un tema de una densidad distinta. Los ejercicios van a implicar una tubería no uniforme. Por ejemplo, en el punto uno el área es mucho más chiquitita y en el punto 2 el área es mucho más grande. Y en un intervalo de tiempo. La ecuación de forma resumida es esta de aquí. A1 por B1 es igual a A2 por B2, en donde A es el área del extremo de la tubería y B es la velocidad del fluido. Estas dos variables tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor área va a haber una menor velocidad del fluido. En cambio, si el área es más chiquitita, el fluido se va a mover con mayor velocidad. Ya. ¿De dónde surge esta ecuación? Acá repetí la misma foto y para identificar cuáles son las variables, A viene siendo el área del extremo de la tubería, V la velocidad y delta X es la distancia recorrida o posición. Lo primero que tenemos que saber cuál va a ser la fórmula de la distancia. Delta X es igual a velocidad por delta T. Y esta ecuación surge a partir de la ecuación de la velocidad, que es velocidad es igual a distancia partida en tiempo. Si despejamos distancia, nos va a dar velocidad por tiempo. La pregunta que siempre hace la profe es ¿qué masa del fluido se desplazó? Entonces, ¿qué fórmula nos indica la masa? La de la densidad, que es masa partido por velocidad. Si despejamos masa, nos queda densidad por volumen, que vendría siendo esta formulita de acá. ¿Cómo calculo el volumen? Si se dan cuenta, la forma que adopta el fluido es un cilindro. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Base del área por la altura. En este caso, la altura estaría dada por la distancia recorrida por el fluido. Entonces, aquí tenemos área por delta X, que es la posición. Entonces, podemos reemplazar esta fórmula de la masa. Como masa sabíamos que era densidad por volumen, podemos poner que masa va a ser igual a densidad por área por la distancia recorrida. Y como la distancia recorrida se expresaba de esta forma, velocidad por delta t, vamos a tener que al final la masa va a ser igual a la densidad por el área del extremo de la tubería por la velocidad de ese extremo por el intervalo de tiempo. De esta misma forma aplicamos exactamente el mismo procedimiento en el punto 2 y como se trata de fluidos incompresibles y con un flujo estable, las masas de ambos extremos se pueden comparar. Por lo tanto, M1 va a ser igual a M2. Si sustituimos la masa por la fórmula en sí, nos va a quedar que es la densidad por el área por la velocidad del extremo 1 por delta t, va a ser igual a la densidad por el área del extremo 2 por la velocidad de 2 por delta t. Como se trata de un mismo fluido, vamos a tener la misma densidad en un mismo intervalo de tiempo. Entonces esas dos variables se pueden simplificar de forma inmediata para ahorrarnos pasos innecesarios y nos va a quedar la ecuación de la continuidad que sería el área por la velocidad del extremo 1 va a ser igual al área por la velocidad del extremo 2. Esto es lo que se conoce como caudal, que es el volumen de fluido que se desplaza por unidad de tiempo.
y es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que en el extremo 1 el caudal va a ser igual al caudal del extremo 2. Aquí les puse un ejemplo para que lo apliquemos en conjunto. Dice, en una persona la sangre circula por una arteria gruesa de 0,5 centímetros de diámetro interno a una velocidad de 12 centímetros por segundo. La arteria tiene en una zona un estrechamiento producido por arteriosclerosis con un diámetro interno de 0,36 centímetros. ¿Cuál es la velocidad de la sangre en el estrechamiento? ¿Qué caudal de sangre circula por la arteria? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Tenemos el diámetro de un extremo que es 0,5 centímetros, la velocidad de ese extremo 12 centímetros por segundo, el diámetro del extremo siguiente, del extremo 2, va a ser 0,36 centímetros y nos están preguntando por la velocidad del estrechamiento. Entonces, para calcular el área, sabemos que es pi por el radio al cuadrado. Entonces, lo primero que sacamos es el radio. Es el diámetro dividido en 2. Entonces, el primero sería 0,25 centímetros y el segundo 0,18 centímetros. Calculamos el área elevando este valor al cuadrado y multiplicándolo por pi, y nos queda que el área 1 es 0,196 centímetros cuadrados y el área 2 es 0,101 centímetros cuadrados. Como todos estos ejercicios los tenemos que trabajar en el sistema internacional, lo tenemos que transformar a metros y nos da 1,96 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados y 1,01 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados. Ahora que ya tenemos todas las unidades listas, transformamos la velocidad a metros por segundo y eso nos queda en 0,12 metros por segundo. Aplicamos la ecuación de la continuidad, reemplazamos los valores correspondientes y lo que nos queda es despejar la velocidad 2. Entonces resolvemos esta fracción y nos queda que la velocidad del estrechamiento es 0,23 metros por segundo. Si quieren comprobar que esto esté bien hecho, se pueden dar cuenta que a un área mayor hay una menor velocidad en comparación con el área menor que tiene una mayor velocidad. La segunda pregunta es ¿cuál es el caudal de la sangre que circula? Recordamos que de aquí, de la ecuación de la continuidad, nace la ecuación del caudal, que viene siendo área por velocidad. Entonces, el caudal del extremo 1 es el área del extremo 1 por la velocidad del extremo 1. Reemplazamos los valores y esto nos da un caudal de 2,352 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos partido en segundo. Siempre que se trate de un fluido corporal, especialmente la sangre, se tiene que expresar en litros partido por minuto. Entonces hacemos la transformación y nos da un caudal de 0,14 litros por minuto. Aplicamos el mismo razonamiento para el caudal 2, área del extremo 2 por la velocidad del extremo 2, reemplazamos los valores y nos da un caudal de 2,323 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo. Lo transformamos a litros por minuto y nos dio 0,139 litros por minuto, que aproximadamente es 0,14. Entonces, si recordamos y para confirmar que esto esté bien hecho, el caudal es una constante y nos acaba de dar lo mismo en ambos extremos. Dale, Nacho. Aquí les puse un ejercicio para que practiquen en sus casas, para que estudien. Cualquier duda la pueden mandar por interno. ¿Este PPT se lo van a mandar o ya Sí. está mandado? No, ya. se lo vamos a mandar. Gracias. Ya, bueno, ahora vamos con una fórmula un poco más amigable, que sería en este caso la ecuación de Nernst. Bueno, primero que todo, ¿para qué sirve esta fórmula? Principalmente sirve para calcular el potencial de equilibrio de un ion a una diferencia de concentración en la membrana. Y siempre este ion tiene que considerarse que puede traspasar es permeable a la membrana. Y esta ecuación sirve solamente para calcular el potencial de equilibrio en iones por separado, uno por uno. Dale, Nacho. Bueno, esta sería la fórmula
Y más simplificado, al final el menos 2,3 RT partido en F queda aproximadamente en 60, para que sea más simplificado. El D significa el potencial de equilibrio, el 2,3 RTF es una constante que al final pasa a 60, la Z es la carga del ion, acá hay que tener cuidado porque si es sodio, por ejemplo, es más 1, calcio que tiene más 2, pasaría un 2 abajo y el cloro sería menos 1, entonces el signo se cambiaría con el logaritmo de 10 y después está la concentración interna del ion y la concentración extracelular del ion. Y por convención, el potencial de membrana se expresa como el potencial intracelular respecto al extracelular. Así que, por ejemplo, si te da un valor de potencial de membrana de más 60, significa que el medio interno de la membrana va a ser 60, como 60 veces más positivo que el externo. Dale, Nacho. Acá tengo un ejercicio de ejemplo que dice, si el calcio intracelular es de 10 elevado a menos 7 moles partido en litro y la concentración de calcio extracelular es de 2 por 10 elevado a menos 3. ¿A qué diferencia potencial a través de la membrana celular estará el calcio en equilibrio electroquímico? Al final lo que te piden es el potencial de equilibrio. Y suponiendo que el 2,3 RT partido en F es 60. Entonces, ¿cómo sería esto? Con la ecuación de Nernst sería, la constante ya es 60, y como va un menos adelante, sería menos 60. El calcio tiene una valencia de 2, entonces sería 60 partido en 2. Dale, Nacho, uno más. No, acá estaría. Sería menos 60 partido en 2. El logaritmo de 10 de la concentración interna, que acá dice que es 10 elevado a menos 7, partido en la concentración externa, que sería 2 por 10 elevado a menos 3. Bueno, al final dividimos el numerador por el denominador, te queda 5 por 10 elevado a menos 5. Se saca el logaritmo de 10 de eso y te queda menos 4,3. Eso por el menos 30 que nos dio al principio del 60 partido en 2, quedan más 129. Entonces, para expresarlo, se diría que eh, el calcio estará en equilibrio electroquímico cuando el potencial de membrana sea de más 129. Igual el signo uno lo puede sacar por intuición porque, por ejemplo, uno sabe que el calcio va a entrar hacia la célula. Y como va a entrar y es positivo, el medio intracelular va a quedar más positivo que el negativo, por eso sería positivo. En el caso del cloro, también, como también entra, pero este es negativo, tendría un potencial negativo. Dale, Nacho. Y bueno, esto como la ecuación de energía es para un ion individual, para saber el potencial de equilibrio de la membrana completa se sumarían todos los iones. Y eso es con la ecuación de Goldman, que es esta que tenemos acá. Dice que el potencial de equilibrio de membrana sería igual a la conductancia del ion partido en la conductancia total por el potencial de equilibrio de ese ion. Por ejemplo, si nos dan un ejercicio en el que nos dan el potasio y el sodio, por ejemplo, y te dicen que la conductancia del potasio es 5 y la del sodio 3. Sería la conductancia del potasio, que sería 5, partido en 8, que sería la total, ya que sería la conductancia del potasio más la del sodio, por el potencial de equilibrio del potasio, que lo sacaríamos con la ecuación de Nernst, más la conductancia del sodio, que es 3, partido en la total, que sería 8, por el potencial de equilibrio del sodio. Y eso sería más que nada. Dale, Nacho. Bueno, ¿les quedó alguna duda en este caso? ¿O en el de Nernst? Sí, yo no entendí por qué era menos 60. ¿Podría explicar eso? No, me perdí. Sí, me iba a preguntar. Después, eso. Dale uno más para atrás, por favor. Porque en la ecuación de Nernst, adelante del 2,3 RTF hay un menos. Entonces, como el 2,3 RTF es 60, pero hay un menos adelante, se le coloca el menos. Es más que nada por eso, solamente. ¿Pero siempre va a ser 60 o depende del ion? No, siempre es 60 o a veces te dicen
considerando que el RTF es 58, por ejemplo, pero se ocupa más que nada 60 para que sea más práctico. En todo caso, eso puede variar si te lo dice el enunciado, pero si no te lo dice, generalmente es 60. ¿Alguna otra duda? ¿Y habías puesto menos por la carga del ion, dijiste? No, el menos va en la ecuación siempre. Si la carga de iones, por ejemplo, es del cloro que es -1, ahí se cambiaría y quedaría positivo, porque menos por menos sería más. Ah, Pero ya, en el ya. caso, Entonces, eso, de la fórmula, entonces, que siempre va a sí, haber un menos ahí. sí, eso mismo. Bueno, dale, Nacho. Ya, vale. Igual quería botar un poco esto, que a lo mejor pueden quedar un poco confundidos, que también se pueden encontrar haciendo esta misma ecuación, pero sin el menos. Pero es porque dieron vuelta al logaritmo. También se puede hacer, que también puede ser 60, se la pueden encontrar así, pero es porque dieron vuelta estos dos, esta división. Puede ser la concentración externa hacia arriba y la interna hacia abajo, y ahí le puedes cambiar el signo. Pero como dijo el Jacob, esto siempre es lo mismo y aquí lo reemplazan solamente por la carga del ion. Claro, igual, Y como cualquier dije cosa. antes, igual, ¿cómo se dice? El signo lo pueden sacar un poco por intuición, dependiendo si el ion naturalmente entra o sale de la célula. Por ejemplo, en el calcio, en este caso, como generalmente siempre entra a la célula más de lo que sale, y es positivo, quedaría más carga positiva dentro de la célula que negativa, entonces al final te quedaría positivo. Eso. Disculpa, yo me quedé con una duda en la anterior, no, como para qué se aplicaría la otra fórmula, esa. La de Goldman, esa sería para calcular el equilibrio de la membrana total, porque la de NER se ocupa para calcular el potencial de equilibrio de un solo ion, pero en la membrana hay más de un ion, entonces como hay más de un ion, necesitamos el potencial de equilibrio de todos los iones juntos. Para ese caso se ocuparía esta fórmula, como más que nada para sumar los potenciales de equilibrio con las conductancias. Ya, gracias. Ya, no. Y ahora sí, partamos. Ya, en la ecuación de Poiseuille. Ya, esta ecuación no se ocupa tanto, o sea, me refiero al punto de que la van a ocupar de forma más disgregada, ya, porque esta más que nada se ocupa para calcular el flujo, tomando en cuenta la viscosidad. Ya, pero esto es como, se puede simplificar en algo más simple, que es que el flujo es igual a la diferencia de presión por la resistencia. Y la fórmula de la resistencia es esta. Entonces, cuando nosotros juntamos todo y dividimos la diferencia de presión por la resistencia, damos vuelta a esta división, esta fracción, y nos queda así. Ya, y esto es más conceptual que nada, lo van a ocupar igual alto para fisiología cardiovascular. Esperen un poquitito. Ya. Entonces, como para entender un poquito mejor, para entender esto un poquito mejor, voy a intentar rayar un poquitito acá. Ya eso. Ya, entonces, por ejemplo, ya tenemos que este es el flujo, y el flujo va a ser igual a la diferencia de presión dividido en la resistencia. Ya, entonces tenemos que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad por el largo del vaso, dividido en pi por r cuadrado. Y ahí esto, como para llevarlo a algo más tangible en la vida real, van a haber cosas que van a variar. Por ejemplo, la viscosidad puede variar. La viscosidad puede variar el radio cuando le sacan los ejercicios, pero la longitud no va a variar.
Ya entonces, como aplicado mal así como a ejercicios prácticos, tenemos que cualquier cosa que aumente la resistencia va a disminuir el flujo, ¿ya? Entonces, si la escribimos ahora completa, ya, ya sí. Entonces, por ejemplo, para que, si nos dicen que el radio de un vaso se disminuyó a la mitad, podríamos ocupar esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta parte y la reemplazamos, porque lo demás va a seguir todo constante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues en ese caso que nos dijeran que el radio de un vaso se disminuyó a la mitad, pondremos el valor acá adentro, que digamos que originalmente era uno y ahora va a ser la mitad. Ya, entonces eso lo sacamos y nos da que ahora es 0,0625 ya. Entonces en ese caso nosotros podríamos decir que el flujo se disminuyó eso porque todo lo demás sigue igual, ¿ya? Otro caso donde también va a variar va a ser la viscosidad. Ya, entonces la viscosidad puede cambiar si yo, en este caso cuando estamos hablando de sangre, la viscosidad puede variar si yo disminuyo la cantidad de eritrocitos o la aumento. Entonces, por ejemplo, en caso de que yo aumentara la cantidad de eritrocitos, ahí va a aumentar la viscosidad y por ende va a aumentar la resistencia y va a disminuir el flujo. ¿Ya? Y el otro caso donde también puede variar esta fórmula es en la misma presión. Acá. Si yo tengo la presión y la presión también si disminuye y aumenta, básicamente lo relacionamos con lo anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la viscosidad aumentara y la resistencia aumentara, también tendría que aumentar la presión. Para hallarlo algo más tangible, vamos a ver un ejemplo que tengo ahora. Ya, ya dejen borrar esta cosa. Ya, entonces, por ejemplo, acá nos dicen calcular el valor global de la resistencia hidrodinámica de todas las arterias, arteriolas y capilares del cuerpo humano a partir de los datos siguientes. Ya, entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Nos dice, nos dice que tenemos que el caudal, la Q, es igual a 0,83 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y después nos dicen que la caída de presión desde la aorta hasta los capilares, o sea, la diferencia de presión, es 1,2 por 10 elevado a 4 newtons partido en metro cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces, para la fórmula anterior, si la escriben completa se van a confundir un poco, pero si se acuerdan, la forma simplificada era que el flujo es igual a la diferencia de presión dividido por la resistencia, ¿ya? Entonces, si lo único que queremos saber es la resistencia, es fácil, pues entonces lo despejamos y nos va a quedar que la resistencia va a ser igual al flujo, no, va a ser, de nuevo, ya nos va a quedar que la resistencia va a ser igual a la diferencia de presión dividida por el flujo. Y entonces ahora nos pasamos los valores y yo creo que lo que más les puede costar aquí puede ser el término de la unidad, ¿ya? Porque a la profe le gusta harto jugar con eso, así que yo les recomiendo que primero hagan el cálculo numérico y luego ordenen la unidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto sería solamente dividir el 1,2 por 10 elevado a 4 en 0,83 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Y si eso lo hacen en la calculadora,
Ya, les da un valor de... Mire, les da como 1,45 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Y la unidad es súper simple. Tomamos estas dos cosas y las dividimos. Entonces, ¿qué estamos dividiendo? Estamos dividiendo el flujo. Entonces, lo escribimos acá, metros, partido en segundos, y si hacemos, y luego lo dividimos por la otra unidad, que eran newtons partido en metro al cuadrado. Entonces, como es división, se multiplica cruzado, ¿ya? Entonces, primero el de arriba. Metros cúbicos por metros cuadrados nos da metros a la quinta y newtons por segundo, newton segundo. Ya, entonces esto va a quedar 1,45 por 10 elevado a 8 metros elevado a 5 dividido en newtons segundo, ¿ya? Entonces, básicamente eso, más que la unidad, tienen que quedarse con el concepto de la ecuación de Poiseuille, como de qué factores pueden aumentar la resistencia y qué disminuirla, entonces ahí eso más que nada para tener como el concepto. Ya, ¿se quedaron con alguna duda? ¿Algo que no entendieron? ¿No se tiene que hacer quizá alguna conversión para que quede todo en la misma como unidad de medida? Sí, pero o sea, depende de lo que les pida, ¿ya? O al menos cuando nosotros lo hacíamos, de la profe lo dejaba hacer en unidad internacional, o sea. Pero la conversión de unidad pueden trabajarla, me refiero, pueden trabajarla así y al final la pueden convertir. No es tanto el problema. Porque como les dije, esta ecuación no es tanto así de que les pasen problemas simples, porque es más de reemplazar. Porque es como una ecuación un poco construida. Pero si, por ejemplo, cambiamos la unidad de medida, como no va a pasar nada con el valor, ¿va a ser exactamente el mismo? ¿O igual puede cambiar? No, puede cambiar, pero es que tienen que tratar de trabajar en todas las mismas unidades. Por ejemplo, no sé, pues, si el caudal estuviera en litros, ya ahí tendrían que pasarlo a metros. Ya. La idea es que siempre estén todas las unidades en concordancia, pero en este caso, como estas dos eran la misma, los dos estaban en metros, se puede trabajar así. Pero si hubiera estado, no sé, en centímetros o en litros, ahí lo hubieran tenido que convertir. Pero yo creo que importa más que nada que esté el resultado bien. O sea, que si están si son la misma unidad y está trabajado así, está bien. Es como eso más que nada. Ya, muchas gracias. Disculpa, en la de resistencia, ¿cuáles serían las unidades internacionales, las que usted mostró? Eh, bueno, es que resistencia se puede expresar en varias unidades. Yo le recomendaría, no sé cómo calentar la cabeza mucho con eso porque ni yo me la, Es que ni yo me la la. profe sí como que hacía ejercicio de cambiar las unidades y que quería todo en unidades internacionales. Entonces, ¿cuáles Ah, serían? ya, pues si está todo en unidad internacional, que ¿Cuál ahí está, sería? por ejemplo, ¿sí? ¿Sería eso lo que usted puso? Sí, 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 porque unidad internacional está metro, newtons y segundo. Esas son. Ya, gracias. Esas unidades también, no sé, pues la profe se las podría poner también por ejemplo, esta podría estar expresada, no sé, por aquí el litro, y esto podría ser distinto. Depende de lo que le ponga la profe, pero si la quieren en unidad internacional, ustedes cambian todo al inicio y lo trabajan así y es más fácil. Ya, porque como les dije, no sé, pues digamos que el caudal hubiera estado, no sé, por litro por minuto, ya, ya, pues y la presión no hubiera estado en la misma unidad, ya, sí, newton por metro cuadrado. Ustedes habrían tenido que cambiar esto para que sea la misma unidad de esto, o sea, para que esté en metro, ya, para que, para que el resultado les concuerde, porque si lo hacen con unidades mezcladas, ahí no les va a dar. Ya, espero que me hayan entendido. ¿Está bien? ¿No hay ninguna duda más? Ya, entonces, avancemos. Ya, ahora le toca. Va, pero. Y ahora toca transporte a través de membrana. Sí.
Nacho, te pedí el control, pero para ir manejando solamente el Sí, puntero. sí. ¿Cómo te lo... Ahí está. Gracias. Ahí está. Ya, entonces acá se va a ver un poco también aplicado lo mismo que acaba de explicar el Nacho con respecto a la misma fórmula. Entonces, esto se puede aplicar o llevar desde el punto conceptual, se puede llevar como para qué nos sirve o en qué se puede aplicar. Entonces, esto se puede aplicar principalmente en el transporte de membrana o a través de la membrana. Primero saber que esto ya como creo que ya quizás lo han revisado, existen dos tipos de transporte que puede ser en serie o en paralelo. En serie indica una continuidad del tubo, digamos, o de un conducto en el cual varían las áreas. Entonces aquí lo que van a ir cambiando son las resistencias que se van poniendo por como se explicó al principio, al cambiar las áreas puede aumentar o disminuir la velocidad del fluido. Por lo tanto, entonces aquí a la derecha, como bien explicó el Ignacio, tenemos que esta es la fórmula como la principal que ustedes van a manejar en casi todos los ejercicios, tanto en fluidos, por ejemplo, como en circuitos, en condensadores también, en circuitos eléctricos, etcétera. Esta es la fórmula por defecto. Entonces, la resistencia al flujo siempre es igual a la variación de presión partido por el flujo del capilar que derivó de acá, como ya se explicó delante. Entonces, ¿en qué lo podemos ver en esto? Que en el fondo, cuando tenemos un transporte de membranas en serie, por este tubo, conducto o arteria, como lo quieran ver, siempre va a circular el mismo caudal. Lo que va a cambiar es la resistencia que se opone a ese fluido. Por lo tanto, en base a esta misma fórmula, lo que vamos a ver acá, que ya se ve medio feo, pero acá lo que vemos es que la presión en uno y la presión en 2, es decir, la variación de presiones a través del conducto, este delta P que sería, va a ser igual a la presión que hay en R1, en R2 y en R3. Es decir, la diferencia de presiones que hay en este espacio, más la diferencia de presiones acá, más la diferencia de presiones acá. Por lo tanto, la presión o delta P de todo el conducto va a ser igual a la suma de los tres segmentos. ¿Cómo se puede ir trabajando esto digamos, viéndolo, por ejemplo, con la resistencia y con el flujo? Como vimos, si despejamos, por ejemplo, el caudal con la resistencia y dejamos la presión, podemos reemplazar. Delta P sería lo mismo que Q por R hidrostático, o R total, es decir, caudal por resistencia total. Y esto también se puede obtener así. ¿Por qué les explico estas dos o tres formas, entre comillas, de ir despejando? Porque en el ejercicio le pueden poner, por ejemplo, que la resistencia en el conducto, la arteria es tanto, o que la presión es tanto, o que el caudal es tanto. Entonces, si ustedes tienen ciertos datos, pueden utilizarlos según lo que les den. Si les dan presión, si les dan caudal, si les dan resistencia. ¿Ya? La resistencia también, la resistencia total va a ser resistencia 1 más la resistencia 2 y la 3. ¿Ya? Eso se obtiene de acá. Entonces aquí más que aplicar es saberse esta fórmula. Eso es en serie. ¿Ya? Eso es aplicado al transporte de membrana. Y el mismo punto se puede ver, Nacho, no puedo cambiar la creo. Deja de mover el mouse, luego. Ah, perdón. Ya, ahora sí. Ya, y el Ok. otro punto es en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá el caudal que entra por el conducto y que sale por esto también conducto es el mismo. Lo que va a cambiar nuevamente aquí va a ser la variación de presión, que también va en función de quizás el área del conducto en los que se divide o el largo del conducto. A lo mejor este conducto es más largo que este, entonces hay mayor distancia, recorre más distancia o pone más resistencia, etcétera. Lo importante acá es que es lo mismo que en antes. La fórmula nuevamente es la de la resistencia, presión y flujo. También el flujo total, es decir, el flujo que entra va a ser igual al flujo que va a quedar en el conducto 1 más en el conducto 2 más en el conducto 3. ¿Ya? Y si vamos transformando, trabajando, tenemos que, si despejamos ahora el flujo, pasamos para acá y la resistencia va a pasar dividiendo, vamos a tener que queda como el flujo igual a variación de presión partido en resistencia. Entonces acá si vamos transformando cada uno es lo mismo. Si les dan, por ejemplo, el caudal, pueden directamente ir reemplazando acá y transformando. Variación de presiones partido en la resistencia igual a la presión en 1 menos 2, es decir, en el tubo 1, partido en la resistencia en 1, más la presión en 1 menos la presión en 1,
dividido en la resistencia del flujo, etcétera, etcétera. Aquí va a depender de cuántas bifurcaciones tenga. ¿Qué es lo importante? La diferenciación entre que el transporte de membrana en serie, si se fijan, se suman los caudales lineales, las resistencias también se suman lineales, pero acá, por ejemplo, quedan distintos, porque acá quedan invertidos, porque acá lo que se despejó fue la presión. Entonces, como la presión queda sola, o sea, perdón, como se despejó el capilar, el flujo capilar, queda presión partido en resistencia. Y si se fijan acá abajo les hice como un resumen y les mostré que el delta P partido en la resistencia total es igual al mismo delta T porque es la misma variación de presión, pero partido en la resistencia del conducto 1, más el mismo delta T, P, perdón, que es la misma presión, partido ahora en la resistencia del tubo 2 y así. Entonces, si se fijan, el delta P para todo es el mismo, porque es la misma variación de presión, porque es la presión en 1 y presión en 2. Por lo tanto, si factorizamos los numeradores, van a quedar los delta P afuera y unos en el numerador. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que tienen que saberse, es la fórmula que está acá al final con rojo, marcada en un cuadro rojo, es que cuando quieren calcular, por ejemplo, cuál es la resistencia al flujo en transporte de membrana en paralelo, va a quedar como 1 partido en la resistencia total, igual a 1 partido en la resistencia en 1 más 1 partido en resistencia 2, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del transporte en serie, que es resistencia total por caudal igual a, y se van sumando, digamos, no con denominadores o numeradores, sino que es directo. ¿Se entiende esa diferencia o queda alguna duda? Sí se entiende. Sí, se ¿Esto entiende en bien. qué? ¿Hay algún ejemplo que tú hayas puesto en el PPT, por así decirlo? Ejemplo con números no, porque en realidad, como lo explicó el Nacho, esto es súper conceptual. Entonces lo que puse fue una aplicación para que se entienda cuál es el trasfondo de esto. Que de hecho, Ah, ya. por la siguiente, Nacho. Que acá, por ejemplo, ¿Qué cosa es que no te escuché bien? pasa a la siguiente, por favor. Ah, ya está. En la siguiente, por ejemplo, se ve la aplicación. Ups. Entonces, acá, ¿cuál es la idea de esto? El trasfondo de todo esto es que cuando la resistencia al flujo aumenta, en ejemplo, en la aterosclerosis, como se habló, por ejemplo, en la ecuación de la continuidad, va a haber variaciones en la velocidad, etcétera, etcétera. Acá lo podemos ver, por ejemplo, con el flujo, la presión y la resistencia. Entonces, cuando la resistencia al flujo aumenta, el cuerpo debe mantener un caudal constante, obvio. Para mantener este caudal constante, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a aumentar la presión. Entonces, aquí en la primera parte lo que vamos a hacer es despejar el flujo y quedaría la presión partido en la resistencia. Entonces, para mantener un flujo constante, o sea, perdón, sí, un flujo constante, tenemos que aumentar la presión, porque lo que aumentó fue la resistencia debido a un estrechamiento. Entonces, esto se aplica a lo que es la hipertensión, ¿se entiende? Y en la otra, lo que vemos es que durante, por ejemplo, un ejercicio, lo que ocurre es que se dilatan los vasos, entonces aumenta el diámetro de las arterias. Entonces, cuando aumenta este diámetro, no puede disminuir la presión. Entonces, como va a disminuir la resistencia, porque va a haber un diámetro más grande, entonces va a haber menos resistencia al flujo, no va a aumentar, disminuir la presión, porque en el fondo lo que resultaría es que la persona se descompensa y se desmaya. Entonces, para que el cuerpo genere como esta compensación, en vez de disminuir la presión, lo que hace en realidad es aumentar el caudal. Entonces, ahí, por ejemplo, esto se puede traducir a lo que se entiende como, por ejemplo, cuando uno está con sensación de taquicardia o que aumenta las pulsaciones, es por eso, porque como el vaso se dilata, para no disminuir la presión, porque no puede disminuir la presión, lo que hace es aumentar el flujo. Entonces ahí se ven las relaciones entre inversa y directamente proporcionales en la fórmula. ¿Se entiende esa aplicación? Sí, sí se entiende. Ya, ese es entonces el concepto que les quiero mencionar con respecto al transporte. Ya. Ya, entonces ahora vamos a ver la presión osmótica, que aquí anoté un poquito
un apunte que hice, un poquito artesanal, pero es más que nada para entender de dónde sale esta fórmula, ¿ya? Que, por ejemplo, miren, no sé si la profe les pasó, pero al principio a nosotros nos mostró esto, ¿ya? Que JT viene siendo el flujo disolvente entre dos membranas, ya digamos que está una membrana ya. Entonces, ya, el disolvente, el paso del disolvente puede verse afectado por dos fuerzas distintas, ¿ya? Y para calcular más o menos hacia dónde se va a mover, tenemos que usar esta fórmula. Entonces, LP vendría siendo la permeabilidad de la membrana, ya porque si la membrana es impermeable, obviamente no se va a mover, no se va a mover nada. Y luego aquí tenemos todas estas cositas, ya que, bueno, influye la presión hidrostática, pero también hay una fuerza contraria que vendría siendo esta, la presión osmótica, ¿ya? Que es súper simple, en realidad vendría siendo solamente esto. La constante de Rho, creo que se llama, de los gases, la temperatura y la concentración, que la mayoría de las veces está en molar. Ya entonces, como para llevar esto algo a un ejemplo un poco más tangible, digamos que este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Con sus paredes ya. Entonces, este es un capilar y lo que está afuera vendría siendo el intersticio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay dos fuerzas, como les dije recién, que van a hacer que salga. Por ejemplo, la presión hidrostática, como la sangre viene con harta fuerza hacia las paredes, la parte arterial, ya saben, entonces, va a tender a filtrarse el líquido, ¿ya? Por la misma presión contra las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero la presión osmótica atrae el líquido por una cuestión química, ¿ya? Atrae el soluto. Entonces, lo que hace la presión osmótica es contrarrestar un poco esto y empuja el líquido hacia adentro del circuito cardiovascular, ¿ya? Entonces, la presión osmótica, más que nada, contrarresta la presión hidrostática que tienen los vasos sanguíneos. Estos dos procesos ocurren simultáneamente, entonces ese es como más o menos un equilibrio, ¿ya? Y bueno, y la respuesta fisiológica de por qué la presión osmótica apunta hacia la sangre, porque la sangre tiene una gran cantidad de proteínas. Las proteínas, como no se pueden pasar a través de las paredes de los vasos sanguíneos, sirven como soluto que atrae el agua, ¿ya? Entonces, ahora para ver esto más fácil, bueno, aquí ahora vamos a ver la fórmula ya más matemática. Entonces, como les dije, esto es el flujo disolvente y va a ser la resta entre la presión hidrostática y la presión osmótica. ¿Ya? Y bueno, después se puede hacer una conversión y podemos descartar la permeabilidad, así que la mayoría de los casos no le van a pedir esto. Si se tienen que quedar algo, quédense con estas tres cosas, ¿ya? Que es lo más fácil. Entonces, tenemos este R, no se olviden, tenemos R, T y la concentración que se las van a dar en molar. ¿Ya? Así que eso es como súper sencillito la presión osmótica, más que eso. Lo que más varía, por ejemplo, miren, R no va a cambiar mucho, la temperatura puede cambiar y la concentración, ¿ya? Así que el concepto que deberían quedarse en la mayoría de los casos es que la presión osmótica depende de la concentración, ¿ya? Entonces, el fluido que tenga la mayor concentración, bueno, separados por una membrana, entonces el que tenga más concentración va a ser el que tenga mayor presión osmótica, ¿ya? Y ese va a ser el que atraiga al soluto final, o sea, al plasma. Ya. Y la temperatura también puede aumentar la presión osmótica, ¿ya? Así que, por ejemplo, si la sangre o un líquido está más caliente, también va a aumentar su presión osmótica. Ya. Ahora les traje un ejercicio. Les voy a Espera, pedir disculpa, ¿Mm? disculpa que te interrumpa. No, sí, R, no. R siempre va a quedar como 8,31 porque a veces la profe ocupada la que tú tenés puesta ahí es 0,082, entonces ahí como Sí, que sí, me enredé con eso. yo lo escribí así, pero
es mejor esta, o sea, porque es que la idea, miren, la idea de cuando uno se enfrenta a algo así es que todo esté en la misma unidad, ¿ya? Para que el resultado es el mismo, porque como eso está en atmósfera y es un poco complicado. Miren, el siguiente ejercicio lo vamos a ver, ¿ya? Pero usualmente la profesora les va a dar el R, ¿ya? Les va a decir o es este o es este, y ustedes lo van a ocupar. Pero no se preocupen que siempre va a ser constante, ¿ya? Simplemente que está expresado en diferentes unidades. Pero al menos la temperatura y la concentración siempre van a estar en Kelvin y en molar, ¿ya? Así que eso no va a cambiar. El R va a cambiar un poquito, pero como les dije, la profe se lo va a dar. ¿Ya? ¿Quedaron claros o tiene alguna duda? Sí, está bien, gracias. Ya. Vale. Ya, ahora vamos a ir con la siguiente. Ya, traje este ejercicio para que lo hicieran, pero es un poco latero ya, así que yo creo que se van a tardar un poquitito. Pero lo voy a jugar como ejemplo, que la profe nos los pasó el año pasado y bueno, es como un poquito más de aplicación, así como teórico, para que vean cómo sirve. Ya, entonces, dice, miren, la savia de los árboles puede ser considerada como una disolución de sacarosa en agua con una concentración de ya, 291,2 moles por metro cúbico, ¿ya? Ah, un datito esto de aquí, es verdad que se me olvidó que la profe se había equivocado, ¿no? Esto era 29,2. Ya, y ahora sí sigan. Ya, la concentración de 29,2 moles por metro cúbico. Y dice si la temperatura es de 27 grados, ¿hasta qué altura puede subir la savia en un árbol únicamente por presión osmótica? Y entonces la pregunta es un poco complicada, pero después de pensarlo un poco, la profe básicamente nos pregunta esto, de que la savia sube porque aquí está más concentrado, ¿ya? Y nos va a preguntar hasta qué altura puede subir, por simple presión osmótica, porque así es como la savia llega hasta el árbol, ¿ya? Entonces, mm, primero saquemos la presión osmótica y lo hacemos más ordenadito. Entonces, tenemos, esta es la presión osmótica, ¿ya? R por T por C. Entonces, tenemos temperatura, que eran 27 grados, y en Kelvin van a ser 300 grados Kelvin. Ya que era más los 273 son que de la unidad. La concentración está en 29,2 eh, mol por metro cúbico. ¿Ya? Y el R, en este caso era el que vimos en la diapositiva pasada, ¿ya? En este caso el R era 8,31. Dejen- Ya. Bueno, entonces simplemente multiplicamos los tres. ¿No se debe convertir el 29,2 a molar? No, no, está en mol, está en mol. Es Ya. que si está así como, mejor dejarlo así. Si está en otra unidad, ahí sí tendrían que cambiarlo. Pero si se los da así, usualmente lo que hace la profe, o sea, que o les va a dar toda la misma unidad, o se los va a dar en unidad distinta. Pero si están en toda la misma unidad, porque sea un poquito más difícil, no sé. Pero lo que siempre tienen que buscar es que todo esté en la misma unidad, ¿ya? Porque ahí es cuando siempre salen errores. Y entonces multiplicamos todo esto. Ya, y nos dio este valor. Como 27 por elevado a 4. Ya, aquí está, aquí está el R que se me había olvidado anotar. Espérense.
Ya, el R, vamos a ocupar el que nos dio acá al principio, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya, entonces, ya volviendo acá, ya nos había dado este valor y bueno, para resolver la unidad esto ya es un poquito más pesado, ¿ya? Pero igual se puede hacer, entonces. De aquí teníamos que era 8,31 Joule partido en K por mol. Ya por 300 Kelvin y por 29,2 mol partido en metro cúbico. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos restarla acá, podemos restar los moles. Y luego nos queda el joules, que el joule será newtons por metro, creo que se me equivoco. ¿Ya? Entonces, ahora podemos eliminar, así vamos a estar resolviendo la unidad, ¿ya? Entonces, eliminamos metro, lo restamos acá, y lo que nos queda de todo este enredado sería newtons partido en metro cuadrado. Y esa es una unidad de presión, ¿ya? Entonces, al final nos queda este valor, porque era como 7,27 por 10 elevado a 4 newtons partido en metro cuadrado, ¿ya? Entonces, al final, eso es todo. Esa es la presión osmótica de la savia, ¿ya? Y bueno, y ahora para sacar lo otro que era hasta qué altura iba a subir, ya eso era, bueno, teníamos que calcular una fuerza que supusiera. Entonces, en este caso, es la presión esa de los líquidos que le enseñó la profe que era rho GH, si no me equivoco. Ya, entonces, bueno, empezamos con rho, que era la densidad. Ya, pues la hacemos rápido. 1000, que era kilogramos partido en metro cúbico, por G, en 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Y H es el que no sabíamos, pues ya. No, entonces, en este ejercicio medio extraño había que despejar la altura hasta cuando las dos presiones se igualaran, porque esta es la presión como hidrostática que se puede decir, y esta es la presión osmótica. Entonces, cuando se igualaran, ahí hasta ahí va a subir, pues ya. Eh, pero, ya. Ya, entonces ahora para que se igualaran, reemplazamos acá, que era 7,27 por 10 elevado a 4, es igual a 1000 por 9,8 por la altura. Ahora pasan estos dos hacia acá y este queda dividiendo. Ya. Y bueno, después de todo el asunto nos queda que era como 7,42, algo así, ¿ya? Pero bueno, eso era un ejercicio más de aplicación, como que a la profe le gusta hacer cosas así, como de que tienen que pensar harto, porque el valor, por ejemplo, el valor de la presión osmótica era fácil, pero después aplicarlo acá era un poquito más complicado, ¿ya? Pero básicamente eso lo hace, ¿ya? La presión osmótica es solamente esa multiplicación y el concepto tiene que verse con la concentración y la conversión de unidad, eso es lo más importante. Si tienen esas dos cosas claritas, va a estar todo bien. Ya, disculpen si me enredé un poquito. A veces no somos profesores de física, pero así es como lo haría yo. ¿Ya? ¿Quedaron con alguna duda ahora? ¿No? Ya, entonces pasemos a lo siguiente. Ah, ya. Y ahora corriente iónica. Ya, también
también ustedes nos pidieron esta fórmula, pero la verdad es que no encontré ningún ejercicio de esto, ¿ya? Esto lo vemos como en neurociencia, lo mismo esto. Pero en el concepto de corriente iónica deberían simplemente quedarse como con que la fuerza impulsora, ya la fuerza impulsora neta, que sería esto, por la conductancia de cierto ion, va a ser igual a su corriente iónica, ¿ya? Eso es todo el meollo del asunto. Así que lo más como complicado aquí puede ser, por ejemplo, calcular la fuerza impulsora neta de un ion, ¿ya? Que a veces es expresado, el profe les va a preguntar, no sé, pues digamos que tienen una célula, ¿ya? Y aquí adentro, no sé, pues digamos que tienen 14 milimolar de sodio, ¿ya? Y acá afuera tienen 140, que son los valores normales. Ya, entonces ponemos canales para que tenga conductancia, ¿ya? Y luego le calculamos la fuerza impulsora neta. Ya, entonces, aquí la fuerza impulsora neta era la resta entre el potencial de membrana, ya, que en este caso las células así en estado normal son menos 90, o sí, más o menos como 90, 80 milivolts, menos el potencial de equilibrio del ion, ya que eso lo sacan con la ecuación de Nernst que le enseñó el Jacob, ya, que así visto rápido era 60 partido en 1 por logaritmo de 140 en 14, y esto al final les daba, Da los mismos 60. sí, es verdad, da lo Sí, mismo. porque arriba queda 14 por 10, 14, 14 queda logaritmo de 10 y eso es 1. Ya, entonces les queda más 60, ya, entonces la cosa es que ustedes restaban esto y les va a quedar en menos 150, algo así, menos 150 milivolts. Y el profe les va a preguntar entonces, ¿esto qué significa? O sea, ¿sale el ion o entra, ya? Y ahí ustedes esto lo van a tener que interpretar. Y es más de pensar que debe ser el cálculo. Ya el cálculo o sea, lo van a pedir, pero tienen que ustedes hacer que el cálculo les coincida con lo que ustedes pensaron. En este caso, menos 150 milivolts quiere decir que este ion va a entrar a la célula. Mucho. Porque estamos tomando como referencia el medio externo. Ya, en este caso, menos 50 indica una pérdida, entonces significa que se está yendo al medio interno. Si tú eras en positivo, significaría que se está saliendo, ya, pero en este caso, ese valor significa que el sodio va a entrar. Y usted, más que nada, eso es todo. En este caso sería como menos 150 por la conductancia, que se la van a decir en un caso, ya van a tener su corriente iónica, ¿ya? Pero es más que nada algo como conceptual, ¿ya? Eso es como lo que les puedo decir. No les van a hacer un ejercicio como que les pidan calcular la corriente, ¿ya? No, nosotros no lo pidieron. Ya, así que sería eso. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O están bien? ¿Qué pasaría si el ion estuviera adentro? ¿Qué significaría el negativo? ¿Lo mismo? Ah, ¿Otra que parte adentro? como si estuviera más concentrado adentro. ¿Sí? Es que ahí cambiaría el valor. Por ejemplo, mira, en el caso del potasio, es que en el caso del potasio es distinto, porque como el potasio tiene es real que el sodio, el potasio está como concentrado más dentro de la célula que afuera, pues 120, 40, ¿ya? Y el potencial de equilibrio del potasio es como si no me equivoco, como 90, igual más o menos, muy parecido al del potencial de reposo de la membrana, ¿ya? Pero el potencial de reposo de membrana es un poquito más bajo, me equivoqué yo, creo que era como 79, 80, ¿ya?
Entonces nosotros si hacemos la resta, así bien, no, más no. Ya, espérense, que ahí tengo que hacer el cálculo bien. El potencial de equilibrio te da menos 88 del potasio, Ya, como NERS. sí, porque bueno, la resta yo me acuerdo que daba como positivo si no me equivoco, ya. Era como menos 90, como menos, menos 88. Ya, no sé, bueno, no, no me salió ya, no soy, no estaba entrenado. Pero en el potasio es al revés, ya en este caso si le saliera como positivo, aquí va a significar que está saliendo, ¿ya? Porque igual sáquenlo por lógica, o sea, sabemos que aquí está más concentrado, así que tiene que salir. Y eso es lo que tiene que representar el valor, ¿ya? Y también la fuerza impulsora neta depende de cuán alejado también esté el potencial de equilibrio del ion del potencial de membrana, ¿ya? Entonces, en este caso, como el potencial de equilibrio del potasio está tan cerca del de la membrana, el potasio tiene muy poca fuerza impulsora y a pesar de que la conductancia del calcio sea mayor, o sea, del potasio, sea mayor que la del sodio, no va a salir porque no tiene fuerza impulsora. Como vimos también, el potasio, o sea, el calcio tiene una fuerza impulsora mucho mayor que el potasio, pero como no tiene conductancia, entonces no va a entrar, ¿ya? Pero eso es como el concepto que tienen que llevarse. Pero, o sea, si usted había dicho algo de que si era negativo, como que el medio estaba perdiendo. Entonces, si la molécula o el ion está adentro y es negativo, ¿va a salir o se va a quedar? No entendí eso. Ya, mira, en este caso, ya, no, no digan ustedes, sí, no sé también. Díganme, no sé, de todo, ¿no? Ya, pero, no, mira, eh, la idea es que el cálculo les dé eso, ya, que como tú dices que el ion está adentro, si el ion está más concentrado dentro, como el caso del potasio, va a tender a salir, ¿ya? Y eso les tiene que dar el valor de afuera. En este caso, yo me acuerdo que daba como más 14, algo así. Ahora no me acuerdo por qué no voy a tocar ignorar algo, pero va a ser así ya. La cosa es que va a salir y eso les tiene que representar el valor. El signo es un poco complejo, así que yo les recomiendo que tomen como referencia el LEC. ¿Ya? Eso va a ser como lo importante para que no se pierda. Y usar también la lógica, pues se van a saber que el potasio va a salir, así que debería ser un valor en este caso positivo si tomamos como en cuenta el LEC. Ya, El gracias. cl- ya, espero haberlos podido ayudar. ¿Tienen alguna duda sobre esto aparte? ¿O también? Ya, si no así, entonces continuamos. Niños, a todo esto, como síntesis de lo que acaba de decir el Nacho, lo que preguntó la compañera, cuando la fuerza impulsora neta es negativa, o si lo quieren tomar como apunte, cuando la fuerza impulsora negativa es neta, quiere decir que el potencial de membrana es más negativo que el medio extracelular. Entonces, el catión entra y los aniones salen. Con ese concepto ahí pueden entender más o menos eso. Entonces, cuando la fuerza impulsora neta es negativa, quiere decir que el potencial de membrana es más negativo que el exterior. Los cationes entran y los aniones salen. Y cuando la fuerza impulsora neta es positiva, quiere decir que el potencial de membrana es más positivo que el exterior y ocurre lo contrario. El catión sale y los aniones entran. Eso. Claro, un poco complejo. Mira, ahí recién me acordé que estaba leyendo que ya, pues, haciendo la resta de la fuerza impulsora neta, para terminar con esto, para que queden con algo más concreto, el potencial de membrana es menos 79, ¿ya? Y si yo le resto el potencial de equilibrio del potasio, que es menos 90,
Ya me queda más 90 y ahí me queda que la fuerza impulsora del potasio es como 11. Ya. Ya, entonces eso quiere decir que va a salir pero poquito. No va a salir a la misma velocidad con la que el sodio entra porque la membrana ya está muy cerca del potencial de equilibrio del potasio. Es por eso. Pero ahí es como para que se queden con el apunte. Como dijo Lisa. Ya, ahora sí, sigamos. Para no alargar mucho esto. Bueno, con la parte de Bernoulli, el principio de Bernoulli dice que en puntos a lo largo de una línea horizontal de flujo, las regiones de mayor presión tienen una menor velocidad de fluido y las regiones de menor presión tienen una mayor velocidad de fluido. Esto se aplica más que nada en como ven en el dibujo, que en los sectores donde hay una menor área o está más reducido, va a haber una mayor velocidad de flujo, ¿ya? Y o sea, hay menor presión y mayor velocidad. Y donde hay mayor área, va a haber mayor presión y menor velocidad. Como pueden ver acá en la parte de al lado, están todos indicadas las partes de área, velocidad y presiones, ¿ya? Y como pueden ver en esa fórmula que está ahí indican todo qué significa cada parte, pero lo que hay que como ver el tema de que siempre se toma la energía cinética, que en este caso sería la densidad por V1, la densidad, o sea, después la energía potencial. Acá se toman, en general, se comparan dos puntos siempre, ya que se mantiene constante, un flujo constante en un tubo, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos tomar siempre, generalmente la parte de la altura se cancela. En ambas partes nosotros tomamos puntos que son a la misma altura a nivel del tubo que se puede ver acá, y se cancela y después solamente se trabajan con la otra fórmula, que es la parte de la presión y la velocidad, ¿ya? En sí, esto es una igualdad para poder comparar dos puntos y poder sacar la velocidad en los puntos diferentes que queremos saber, pues. Por ejemplo, acá a nivel de la parte del medio, en P2, y el otro en P1. Dale, Nacho, por favor. ¿Aló? Vale. Bueno, esta es la ecuación de Bernoulli. Como pueden ver, acá están todas las unidades que dije recién. P de presión, P de velocidad, gravedad, altura y la otra P chica de densidad. Ahora vamos a aplicar un ejercicio para que sea más práctico y más fácil de entender. Dale, no. El siguiente. Bueno, este es un ejercicio de una jeringa hipodérmica, contiene un medicamento que tiene la densidad del agua, el barril de la jeringa, o sea, como el émbolo, donde está el líquido, tiene una área de sección transversal de tanto, 2,5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y la aguja tiene un área de sección de 1 por 10 a la menos 8. En ausencia de una fuerza sobre el émbolo, la presión en todas las partes de una atmósfera, ¿ya? O sea, nos está dando la fuerza. Y una fuerza F de 2 newton de magnitud actúa sobre el émbolo, lo que hace que la medicina salpique horizontalmente desde la aguja. Determina la rapidez. Dale, no, la siguiente. ¿Ya? Como pueden ver en el dibujo de arriba, eso se refiere a la jeringa. La jeringa que está ahí y el otro es la aguja. Como se pueden ver, acá podemos aplicar el principio de Bernoulli porque es un fluido que se mueve en un objeto, un fluido constante, y podemos hacer la comparación entre dos puntos. Por ejemplo, uno puede elegir el punto al medio y el punto que sea equidistante de la misma altura a nivel de la aguja, ¿ya? La aguja parte aquí donde se hace más estrecho. Imagínense que esto es una jeringa y el otro es la aguja. Y como estamos asumiendo que son a la misma altura, se cancela la altura, se tachan. Entonces trabajamos con las otras dos partes de la ecuación, en ambos lados. Entonces, si asumimos que son a la misma altura, tenemos que asumir que la energía cinética va a ser la misma, más la presión. ¿Ya? Acá, por ejemplo, siempre tratar de poner todos los datos en un lado y poner las unidades. Y para nosotros después llegar a reemplazar. Por ejemplo, acá la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. El área 1 que se dio en metros cuadrados, el área 2 que también se dio. La presión 1, en este caso la presión 1 era la fuerza que era de 2 newton, creo. Y eso tienen que sumarlo a la atmósfera. Esa atmósfera tienen que pasarlo a pascales. La presión se trabaja aquí en pascales. Y esas dos las suman y le da este de acá, 18,1325 pascales. ¿Ya? Y como está abajo acá, ahí está sacado. ¿Ya?
El tema de acá, la presión 2, como decía el ejercicio, que era, asumimos que es de una atmósfera, ¿ya? Entonces, acá el tema es que acá nosotros empujamos el émbolo, la fuerza 1, la presión de aquí, una presión que empuja el líquido, por ejemplo, al medio del área donde está la jeringa más gordita, empuja la presión y hay una presión a nivel de la aguja y una velocidad que sale el líquido. Entonces, ¿cómo calculamos la V2? Acá también se aplica la ecuación de la continuidad, porque podemos aplicarla porque como explicó la Fran, es un líquido que está en un envase, ¿ya? Dale, Nacho, sí, siguiente. Acá lo que sí es que hay que ver el tema de que hay que despejar, ¿ya? Como matamos la altura, queda esto. P1 igual partido en 2, la densidad, acá reemplacé. Si se dieron cuenta, acá es la velocidad, po. Y según la ecuación de la continuidad, la V2 va a ser igual a 2 por V2 derivada en 1. Acá, ok, no, esto es el. Sí. Esto es reemplazar, ¿ya? Y elevado al cuadrado más P2, M2, P2, PV2 al cuadrado. Y después se hace solamente la ecuación de ir despejando la ecuación. Acá, como pueden ver, acá por propiedad de potencia se separó en dos, V2 cuadrado y cuadrado. Y después la presión se saca, se despeja la V2 y ahí, como pueden ver abajo, está la V2 y se hace toda la reemplazo nomás de unidades y da el resultado que es 12,65, ¿ya? Pero en sí lo más cuidado acá hay que ver el tema de las unidades. Trabajar en metro, en kilogramos, trabajar en pascales. Porque eso es como que la profe se fija bien en eso. Más que nada saber manejar bien la fórmula, saber cuándo eliminar la altura y después reemplazar nada más y mover. Solamente mover y ir jugando con la fórmula. Eso sería como el tema de Bernoulli. Dale, no. Ya, y para terminar, vamos a cerrar con Torricelli, que Torricelli también es muy conceptual, y aquí nos agarramos mucho de lo que es Bernoulli, lo que se acaba de explicar. Entonces, como concepto, esto deriva del principio o la ecuación de Bernoulli, y lo que permite acá calcular es la velocidad de salida de un edificio, pero que está por debajo de una superficie. Es decir, acá lo que estábamos viendo delante era que se podía, por ejemplo, medir la salida de un líquido en una jeringa que estaba a la misma altura, o incluso se puede medir en alturas distintas. Pero acá lo que importa es que tenemos una referencia como punto, como suelo, digamos, como punto cero. Entonces, ¿por qué derivado acá? Porque acá lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, los caudales siempre van a ser constantes. Caudal 1 igual a caudal 2. Por lo tanto, derivando de la ecuación de la continuidad, A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. Se despeja B1, que es para ver la velocidad arriba del estanque, digamos, que tiene abajo un orificio. La velocidad con la que va bajando esta agua en el estanque es despreciable, porque el área de arriba de un barril es muy grande en comparación con el agujero de abajo. Por lo tanto, aquí lo pueden considerar como cero. Ya, eso es lo primero a considerar. Luego, el A2 se considera cero también respecto a la gran diferencia que hay con el área de arriba, por las diferencias. La altura que hay en el agujero de abajo va a ser cero, porque ese es mi punto de referencia. Va a ser cero y mi altura 1, o mi única altura, va a ser la altura del barril. Y como tengo las mismas presiones, porque además el barril está abierto y ambos están sometidos a la misma presión, las presiones atmosféricas, la P1 y la P2 van a ser iguales. Por lo tanto, con todas estas consideraciones, pasa a la siguiente, por favor. Con estas consideraciones vamos a ver que, en resumen, la ecuación de Bernoulli se van a ir muchos términos. Entonces vamos a ver que P1 se va, porque P1 y P2 son iguales, entonces se eliminan. B1, perdón, se va porque también es cero la velocidad con la que va bajando. Y H1, no, acá la fórmula está mal. Tendría que ser H2 se va y se queda H1. Acá hubo un error de tipeo nomás. Pero H1 se queda porque es la altura. Lo que se va es la densidad por la gravedad por H2, que H2 es la altura, que es la altura punto cero. Entonces, con todas estas que se van, al final me queda que la densidad por la
por la gravedad, por la altura, va a ser igual a un medio de la densidad por velocidad 2. Entonces lo que nos importa acá es sacar la velocidad con la que sale este líquido desde el barril en un orificio abajo. Despejándola solamente, esto es matemática, se despeja, se pasa el 2 multiplicando y raíz de. Entonces esa es la ecuación de Torricelli, no tiene más que eso, ¿ya? Pasa a la siguiente, por favor. Y acá es el ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá este ejercicio siempre es un sencillo, aquí no hay mucho que buscar, ni rebuscar, ni pensar, ni usar otra fórmula. Acá si te dicen que tienes un barril quizás abierto, que es ancho, que abajo tiene un orificio, y la pregunta es ¿a qué velocidad sale? Inmediatamente tú tienes que ocupar esta fórmula, no tienes que pensar en despejar ni nada. O sea, ocupa esta y reemplazas, así de simple. Entonces, pregunta, ¿cuál es la velocidad de salida de un recipiente con un orificio de 20 milímetros de diámetro o con una altura inicial de 35 centímetros de un líquido? Acá lo primero es anotar los datos, transformar a sistema internacional y luego reemplazar. Pasa a la siguiente cosa. Al final aquí les había dejado este ejercicio para que lo resolvieran, pero ahí está. Ahí lo pueden revisar con más detalle. Lo importante, tanto en esto ya como para ir cerrando y sintetizando, todo lo importante para esta prueba y al ocupar la fórmula es que ustedes sean ordenados y que anoten todos los datos que le dan. Sabiendo los datos que le dan, ustedes pueden saber qué fórmulas ocupar. Entonces con eso ya no se van a enredar. Eh, Saber quizás para qué sirve cada fórmula a grandes rasgos y lo que le estén preguntando, despejar. Y no tiene mayor ciencia. Quizás las aplicaciones son más difíciles, pero como les digo, sean ordenados, saquen los datos del texto que necesitan y no se enreden con el texto, sino que saquen la información, anoten la parte, vean las unidades de medida y trabajen eso. Así que con eso en realidad ya estaríamos cerrando. No sé si tienen alguna duda o lo que quisieran como aclarar. Ustedes que vieron como los ejercicios que la profesora pone como en la prueba, como más o menos en qué estilo se enfoca la profesora en los Todos los ejercicios. ejercicios que pusimos son de la prueba o controles del año pasado a nosotros. Así es Ya. que si no ponen el mismo van a ser similares, porque es la misma profe además y no tienen mayores aplicaciones que eso, lo que les pusimos. Ya, muchas gracias. Mucho ojo con las unidades, chiquillos, trabajen Sí, eso siempre en las es. mismas. Un consejo personal que a mí me sirvió harto, transformar al principio, antes de empezar a aplicar fórmula, al tiro dejar todo en sistema internacional, cosa de que ya al final estás seguro de que ese es tu resultado. Claro. Sí, sería